Bien, pues, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Eh, Tengo esta vez el honor de encontrarme a punto de entablar un diálogo con el doctor José Manuel Rodríguez Pardo, eh, que tiene la amabilidad de conectarse conmigo desde España y que tuvo la generosidad de aceptar mi invitación para grabar algo para este canal de cuestiones postdibetales. Debo decir que yo considero al doctor Pardo, además de como un amigo, lo considero como un maestro, uno de mis maestros. Tuve la suerte de ser su alumno y me llena ahora de alegría poder conversar con él en esta ocasión. Con una brevísima presentación del doctor José Manuel Rodríguez Pardo. Podría ser que es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo. Se doctoró con una tesis sobre el problema de la racionalidad de los animales, de la racionalidad de los brutos, ¿no? De hecho, el título de la tesis es justamente ese, ¿no? El alma de los brutos en el entorno del padre Feijó. Es además el doctor Pardo, director de la revista Metábasis, que ha tenido una muy buena recepción. Si no me equivoco, va ahora en el número 8, la Eso revista. es, sí, eso es. Yo tuve el honor de participar en el número 4, justamente el mismo número en el que Ekaitz Ruiz de Vergara publicó su crítica tan sonada y tan bien recibida a la teoría de la literatura de Jesús González Maestro, ¿no? Y bueno, pues la revista Metábasis es ya una publicación de referencia por lo que se refiere a cuestiones de materialismo filosófico, ¿no? Y bueno, en fin, ha publicado también el doctor Pardo numerosos artículos en las revistas El Basilisco, el Catoblepas, también en otras revistas, por supuesto. Es autor de un libro sobre el Estado Islámico. El libro, de hecho, se titula así, ¿no? El Estado Islámico, desde Mahoma hasta nuestros días. Es un libro del cual yo guardo con gran cariño un ejemplar que me fue regalado, me fue obsequiado y además firmado por el propio doctor José Manuel. Entonces, como diría Menéndez Pelayo en aquella composición poética, ¿no? Yo guardo con amor un libro viejo, podría decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, José Manuel, te agradezco mucho que aceptaras mi invitación para conversar. Y quiero decirte antes que nada que este canal siempre será tu casa y siempre serás bienvenido. Bueno, habíamos platicado que la temática de esta conversación podría ser un tema en el cual yo estoy trabajando ahora, porque es sí, el tema de trabajo de mi tesis de grado. Digamos que me encuentro ahora en los rudimentos y en la construcción de este trabajo. Y es un trabajo que tiene que ver con el concepto de ensayo, específicamente con el concepto de ensayo en las filosofías de Gustavo Bueno y Eduardo Nicol. Entonces, podemos empezar por aquí, pienso yo. No sé si quieras decir algo tú ahora o bueno, lo primero de todo, pues agradecerte, ¿no? Que me hayas invitado a este canal, bueno, a vuestro canal, ¿no? De cuestiones postdibetales, porque es tuyo y de Gabriel también, ¿no? Pues me alegro mucho de estar aquí con un antiguo alumno mío y amigo, por supuesto, y colaborador. Bueno, sobre el libro del Estado Islámico, decir que en este caso pues no es un libro viejo, sino que es de hace ya 4 años, más o menos, casi 5 años ya. Pero bueno, es un libro que surgió en el momento, quizás tenga pues una segunda parte, pues algo que me planteé,
pero de momento tengo ahora otros proyectos, entre ellos la revista, que está yendo muy bien, y muchas cosas que se van a ir viendo en este año 2021. Y bueno, pues ya que me invitas, yo creo que lo primero de todo pues es justificar mi presencia aquí, ¿no? Porque yo voy a estar aquí hablando sobre el ensayo, ¿no?, en Bueno y en Eduardo Nicol. Y además, pues mi tesis doctoral, aunque versó sobre el padre Feijó y las concepciones que un filósofo español del siglo XVIII, como era Feijó, tenía sobre la racionalidad de los animales, pues hay que destacar una cosa, y de hecho pues el comienzo de mi tesis se dedicó a eso, y es que el padre Feijó es el fundador, en un sentido formal, pues del ensayo filosófico en lengua española. Algo que el Bueno reconocía y otros autores pues también lo hicieron. O sea que realmente, aunque Feijó no sea, digamos, el primer filósofo, al igual que el Platón pues no fue el primer filósofo del que tenemos noticias, ¿no? Pues que tenemos ahí a Tales de Mileto, pues realmente pues quien inició lo que es la forma del ensayo, y es algo, pues ya digo, no solo reconocido por el propio Bueno, que aparece ahí, que aparece pues en tu tesis, ¿no?, en el título y en la temática, sino que es algo realmente general. O sea, yo encontré muchas fuentes sobre ello, y es más, es que a propósito bueno, pues de todo lo que rodeó al fallecimiento de Bueno y la perspectiva que había que encarar, pues una vez que sucedía algo tan importante y tan relevante, ¿no?, como que el fundador del materialismo filosófico pues ya no pudiera seguir actuando, que viva entre nosotros, pero que ya pues ha pasado la inmortalidad, ¿no?, al natalicio eterno. Pues entonces yo me planteé pues realmente el alcance del ensayo, del concepto de ensayo en Bueno, porque Bueno, pues siguiendo al padre Feijó, pues también denominó a muchas de sus obras como ensayos, y aunque no denominara a otras, pues realmente también lo eran. Y el primer artículo de Metábasis, precisamente, pues obra mía, se dedicó a eso, ¿no? Pues a hablar del sistema del materialismo filosófico, cómo el sistema pues adopta la forma ensayística, y cómo pues esa forma no es algo casual, ya no solo para el propio Bueno, sino curiosamente para la filosofía española, porque yo creo que tenemos que tratar aquí pues no solo a lo que digan Bueno o Nicol sobre el ensayo, sino también tratar y analizar que Unamuno y Ortega, que son los dos filósofos españoles que siempre aparecen mencionados en planes de estudio o incluso pues conferencias, pues utilizaron también la forma ensayística, que es algo muy, muy llamativo. Aunque no llamasen a sus obras filosóficas ensayos, pues sí realmente utilizaron la forma ensayística. Y eso es algo, yo creo, que a destacar. Exactamente, sí. No, sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. Tendríamos que tratar también de estas dos grandes figuras, que además el propio Eduardo Nicol se yergue contra ellas a la hora de hablar del estilo español de hacer filosofía, que es ensayístico justamente, ¿no? Pues sí. Pero bueno, también contextualizar un poco. Bueno, este trabajo también ya tiene un buen rato, unos cuantos años que inicié a investigar sobre él. Sí, sí. Apoyándome básicamente en principio solamente en un libro que es El problema de la filosofía hispánica de Eduardo Nicol, Sí. que es donde justamente, bueno, en la tercera parte de esa obra, que se titula El ensayo sobre el ensayo, ¿no? Que es donde propone una especie de teoría sobre el ensayo, pero justamente para decir que el ensayo no es filosofía en sentido estricto, ¿no? Justamente atacando, por ejemplo, a Ortega de manera frontal, o a Gracián, o al propio Feijó, ¿no? Es decir, todas las figuras del ensayismo español las pone en un segundo plano en términos filosóficos, ¿no? Y el otro texto que estoy tomando como referencia para la tesis, porque realmente la tesis va a ser un texto muy
breve, realmente va a ser una especie de tesina. Entonces quise ceñir lo más posible el trabajo a esa tercera parte del libro de Nicole, el ensayo sobre el ensayo, y un artículo de Gustavo Bueno, que es sobre el concepto de ensayo, que es un artículo, si no recuerdo mal, de 1966. Sí, del exactamente, 60. Sí. Fue publicado en 1966 por los cuadernos de la Cátedra Feijóo, aunque es producto de una charla, pues dentro de los fastos que se hicieron de la conmemoración de los 200 años del fallecimiento de Feijóo, que eso es importante señalarlo, ¿no? Además, precisamente, bueno, yo estuve en el último congreso sobre el padre Feijóo en el año 2014, justo cuando se cumplían 250 años, y bueno, pues digamos que hay que destacar pues que lo que fue la Cátedra Feijóo cuando surgió en los años 60, digamos que era una cátedra, pues si se quiere, multidisciplinar, ¿no? Pues ahí aparecieron historiadores, no solo filósofos, lingüistas, etcétera. Y el congreso, que tuvo lugar pues hace ya más de 6 años, pues reunió también pues a mucha gente, a muchos literatos, muchos hispanistas, si se quiere, también, mucho hispanista británico que trata de Feijóo, pero luego pues aparecieron ahí historiadores, y apareció gente pues de muy diversa condición. O sea, realmente fue un evento muy interesante que diríamos que incluso pues desbordó con mucho pues las pretensiones de los que lo habían organizado, que eran sobre todo gente de literatura española. Porque eso es algo curioso, ¿no? Como Feijóo, pues con el paso de los años se ha desdeñado como filósofo y se le considera pues una especie de polígrafo, se dice, o escritor, digamos, que no se le da enjundia filosófica, y precisamente cuando uno va leyendo cosas de Feijóo y va descubriendo cosas, pues se ve que sí, que es filósofo, aunque él realmente pues no utiliza, es curioso, pues en la representación diríamos, pues la palabra filosofía, por lo menos en lo que él cita, ¿no? Él habla a veces de la crítica, la filosofía de Descartes, o bueno, la crítica a la filosofía de Aristóteles, pero él no llama directamente a sus ensayos filosofía, que es una cosa curiosa, pero realmente es filosofía. O sea, en el ejercicio se ve claramente. Bueno, puedo destacar un poco lo que tú te decías, ¿no? Lo que decías, el contexto del texto de Bueno sobre el ensayo, que realmente es un texto capital. Hay que darse cuenta de que Bueno ya había iniciado su sistema filosófico, que también esto es interesante destacarlo, pues a finales de los 40, en los 50 tiene alguna publicación, y en 1960 se instala en Oviedo, en la ciudad de Oviedo, en su universidad. Es curioso, ¿no? Alguien que estuvo muchos años en Salamanca como profesor de secundaria y no quiso ir a la Universidad de Salamanca. Él justificó que la ciudad pues le parecía una cosa más, no sé, no tenía tanta enjundia pues como la fama, ¿no? Le merecía, ¿no? Y en cambio pues él no conocía a Oviedo, pero le llamaba la atención la figura de Feijóo y también la Revolución de Octubre del 34. Cuando Bueno llegó, pues la actividad, digamos, del Partido Comunista de España en Asturias, ligada pues a la industria sobre todo. O sea, el Partido Comunista era muy fuerte en Asturias, aquí. Entonces, bueno, se asentó en Oviedo, no hizo grandes publicaciones en los años 60. Él se dedicó sobre todo a dar clases, a preparar muchas cosas. Entonces, uno de los pocos textos que vio la luz fue precisamente sobre el padre Feijóo y el concepto de ensayo, ese texto que citas, ¿no? Por ubicarnos un poco, que es un texto, ya digo, muy importante en este sentido. No, que además, bueno, recordaba, así como apunte meramente anecdótico, que justamente cuando Bueno iba a trasladarse a Oviedo, creo que hubo un amigo suyo que le dijo, no, Oviedo es fantástico para un filósofo, es una ciudad fantástica, es como Königsberg, ¿no? pero sí, es efectivamente un texto capital, y además
esencial, yo creo que no accidental a la obra de Bueno, porque justamente aborda, bueno, para empezar, ejercita el propio Bueno muchas de las cosas que después iba a desarrollar teóricamente de manera sistemática, pero afronta la cuestión de en qué género debe escribirse la filosofía, ¿no? Que eso es una cosa realmente, es prácticamente lo primero que hay que abordar, ¿no? Pues sí. Casi antes de la ontología, casi, porque, bueno, en fin, mi idea en esta tesis es justamente enfrentar dos posturas que son paradigmáticamente antitéticas, diría yo, que es la de Nicole y la de Bueno. De hecho, el título de la tesis utiliza una metáfora que utiliza el propio Nicole para plantear el asunto, que es Mester de Clerecía o Mester de Juglaría. Estos dos conceptos provenientes de la tradición poética medieval española, ¿no? Pues sí. El Mester de Clerecía, pues el mayor epígono sería, o más bien la referencia más destacada sería el libro de Alexandre, ¿no? Escrito en cuaderna vía con el tetrástrofo monórrimo, monorrítmico, ¿no? Que utilizaba una forma pues muy estricta, y el Mester de Juglaría, pues que serían efectivamente las composiciones épicas o líricas cantadas por los juglares, ¿no? Es decir, sería una poesía un poco más popular, pandémica, dice Nicole, etimológicamente, ¿verdad? Pandémica. Sí, realmente eso sí. Y entonces, vamos, la postura de Nicole es que el ensayo filosófico justamente debería encuadrarse en una especie de filosofía juglaresca, una filosofía que no es de verdad, es de burlas, diríamos. Una filosofía pandémica, ¿no? Exacto. Sí. Y claro, curiosamente, una cosa que me llamó mucho la atención y que quiero abordar también en la tesis, es que el propio Nicole está escribiendo un ensayo sobre el ensayo. Sí. Y él mismo explicita que en la medida en que él está escribiendo un ensayo no está haciendo filosofía de veras, es decir, está un poco jugando, está haciendo un juglar, dejando su oficio de clérigo de la filosofía, ¿verdad? De filósofo académico para rebajarse un poco a esos terrenos, ¿no? Y por contra, o más bien en contraposición, estaría la postura de Bueno, que consideraría el ensayo, obviamente Bueno no usa esta metáfora, pero yo he querido utilizar la metáfora de Nicole porque me parece muy fértil. Bueno consideraría el ensayo justamente como genuino Mester de Clerecía, es decir, como filosofía auténtica y genuina, y que además sería la forma misma de la filosofía, el ensayo, ¿no? Un poco la postura de Bueno sería que el ensayo, es decir, que el ensayo no es accidental a la filosofía, sino que es la forma misma en la que debe estar engastada de alguna manera, ¿no? Como una joya. Bueno, la forma, claro, la forma no en un sentido de, por supuesto, que haya un contenido aparte y que ese contenido se ahorme a la forma, sino justamente utilizando la noción de forma que utiliza Bueno, la idea de forma en sentido materialista, ¿no? Que sería que la forma es la misma materia combinada con otras, con otras materias, diríamos, ¿no? Entonces el ensayo en ese sentido no sería simplemente una horma formal, casi en el sentido de los matemáticos, ¿verdad? Sino que sería la misma materia, la misma filosofía dispuesta de cierta manera, ¿no? Justo porque las propias cuestiones filosóficas piden que se expongan de manera ensayística, ¿no? Cosa que Nicole niega. Y fíjate, yo pensaría, y de hecho desde que comencé a
trabajar en este asunto, me planteé que las posturas que tienen Nicol y Bueno acerca del ensayo no son tesis aisladas, digamos, de cada autor, sino que dependen de la noceología y de la ontología y de la filosofía, es decir, de la perifilosofía o la metafilosofía de ambos autores, ¿no? Porque la concepción que tiene Nicol es que el género adecuado para expresar el discurso filosófico es el tratado, ¿no? Él le llama el género episteme, ¿no? El género sí, científico en el sentido de la episteme griega antigua, ¿no? De Platón o incluso de Husserl, por ejemplo, porque Nicol era un gran seguidor de la fenomenología y un desarrollador en otros sentidos de la postura de Husserl, pero concebir la filosofía como una filosofía en este texto de Husserl, ¿no? La filosofía como ciencia rigurosa, ¿no? Pues sí. Ese era el ideal de Nicol. Y un poco yo pensaría que esto depende del monismo ontológico que el propio Nicol defiende. Y que la defensa de Bueno del ensayo como género filosófico dependería de su pluralismo ontológico, justamente. Es decir, es un trabajo que requeriría prácticamente hacer una confrontación mucho más amplia, no solamente esos dos textos de Bueno y Nicol, sino tomar en cuenta incluso, bueno, de Nicol, pues Nicol tiene un sistema filosófico propiamente dicho, ¿no? Que sea verdadero o no, eso ya es otra historia, pero es un sistema filosófico de pretensiones pantonómicas, como diría Ortega. Es una verdadera filosofía. Exactamente. Aunque no tenga por qué ser filosofía verdadera, ¿no? O sea que realmente pues, es una confrontación entre dos sistemas filosóficos. Entonces, habría que hacer una confrontación mucho más amplia, pero eso requeriría un trabajo casi de tesis doctoral y pues no estoy ahora en condiciones de hacerlo, más por el tiempo que otra cosa. Pero sí, Nicol tiene una nociología, tiene una ontología, tiene una antropología filosófica, tiene una estética, podríamos decir, lo mismo que el sistema de Bueno, ¿no? Entonces sería muy interesante confrontar estas dos posturas desde la perspectiva global de los sistemas de cada uno. Uh-huh. Pero como debo limitarme en este trabajo a hacer algo bastante ceñido, pues he escogido estos dos textos para que por supuesto a través de estos dos textos se tocan de manera ejercitada muchos otros problemas que justamente derivarían en esa confrontación sistemática global. Sí. Bueno, me estoy acordando que fuiste tú el que me comentaste pues el caso del ensayo sobre el ensayo de Nicol, ¿no? Y además yo lo cité precisamente porque tú me lo comentaste, yo lo busqué. No conocía nada de Eduardo Nicol directamente, conocía cosas que otros habían contado y digamos que fue la primera vez que lo leí. Y entonces pues me llamó mucho la atención, en primer lugar porque titule ese capítulo suyo Ensayo sobre el ensayo, ¿no? O sea que tienes que escribir un ensayo para demostrar que el ensayo no es filosofía, ¿no? Que es un poco lo que decía Aristóteles, aquello de que el que diga que la filosofía no sirve para nada tendrá que hacer su propia filosofía, ¿no? Que es lo que le pasó a Manuel Sacristán cuando dijo en 1966-68 que la filosofía española, era filosofía escolástica, que ya estaba totalmente pasada de moda y que había que hacer una especie pues de resumen para explicar en las facultades de ciencias, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Frente a lo que Bueno precisamente respondió con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, ¿no? Y entonces, claro, el tema del ensayo, pues enfrentado seguramente pues al tratado, ¿no? Que parece que es lo que quiere sugerir Nicol, ¿no? Que la filosofía sería una ciencia porque es rigurosa,
¿no? La filosofía como ciencia rigurosa, precisamente, ¿no? Como dice Husserl. Y entonces, a través de un tratado demostrativo, pues haríamos filosofía, ¿no? Verdadera filosofía como una ciencia, ¿no? Y es que es curioso porque cuando estuve preparando este texto sobre Bueno, pues leí a Ortega sus meditaciones sobre el Quijote, que realmente son ensayos sobre el Quijote, y el propio Ortega habla de que está haciendo ensayos, pero que dice que el ensayo no es propiamente filosofía porque la filosofía es ciencia. Lo dice así expresamente, o sea que como está como quitándose importancia, ¿no? Me estoy haciendo aquí unos ensayos. Además, claro, las meditaciones del Quijote pues son prácticamente la primera obra, digamos, un poco pues seria, si se quiere, de Ortega, ¿no? Porque había escrito lo de Adán en el paraíso y cosas así un poco iniciáticas, pero la obra, digamos, donde Ortega se da a conocer son las meditaciones del Quijote. Entonces es curioso que se quita importancia, ¿no? Dice, claro, o sea, dice lo mismo que Nicole, lo cual no es casual, porque claro, Ortega pues bebe de las mismas fuentes, ¿no? De Husserl. Y bueno, había conocido a los neocantianos, pero realmente lo que estaba llevando a cabo pues era Husserl o incluso pues un Heidegger avant la lettre, si se quiere, ¿no? Se movía pues en esos cauces. Y entonces, pues esa idea pues caló muy hondo. Se dice que Ortega es un ensayista, pero no es un filósofo. Y entonces, bueno, en el artículo que citamos del año 66, precisamente lo que dice es que no, eso no es así. Es decir, la filosofía en español, más allá, hay también que destacar esto, que filosofía en español, no filosofía española solamente, porque hay un grueso de filosofía española que no se expresó en español, sino en latín, ¿no? Pues en la lengua de la República de las Letras, ¿no? Que todavía Feijóo en el siglo XVIII se consideraba ciudadano de la República de las Letras, ¿no? Y esa es una tesis fundamental en, bueno, que la lengua común, la lengua nacional, es fundamental para la filosofía académica. O sea, la filosofía no sería una ciencia para Bueno, es un saber que se nutre pues, de saberes científicos, políticos, etcétera, de saberes previos. Y entonces la lengua en la que se expresa no es casual. En la Grecia clásica, pues lógicamente, pues se utilizaba pues el griego, si se quiere la koiné, pues no, pues dependerá un poco de las circunstancias. Después, pues en el Imperio Romano no hubo filosofía propiamente, hubo pues bueno, una cosa ecléctica, ¿no? Como el caso de Cicerón, hubo estoicos, pero realmente la filosofía pues no estaba institucionalizada propiamente en, digamos, en instituciones filosóficas, pero se expresaba en latín, ¿no? Pues tenemos ahí a Séneca, Marco Aurelio, en fin, tenemos ahí muchas cosas. El latín siguió siendo pues, la lengua franca, aunque el Imperio Romano cayó, en la Edad Media se usaba el latín, y realmente no es hasta los siglos XVI, XVII, cuando se empiezan a gestar pues, las naciones modernas, europeas, cuando se empieza a usar la lengua española. En el caso de España, el francés, Descartes tiene algunas obras en francés, que luego eran traducidas al latín, curiosamente, ¿no? Creo que fue el caso de Wolff. Sí, Christian Wolff. Efectivamente, sí. Christian Wolff, el que formuló la ontología esta de alma, mundo y Dios, escribía tratados en alemán, que luego se traducían también al latín. Entonces estaba la cosa así ya oscilando, ¿no? Y entonces la tesis fuerte de Bueno es que precisamente el ensayo, como género literario, aunque algunos lo nieguen, ¿no? Que sea un género literario, pues el ensayo pues es un vehículo ideal para la actividad filosófica, pues porque utiliza la lengua nacional y además, pues dice Bueno, y utiliza, digamos, pues, o sea, el ensayo es el resultado de la intersección de dos factores, por así decirlo, la lengua nacional y una tesis que está ahí implícita, ¿no? O sea, el ensayo, pues es ejercitar una tesis, por así decirlo, pues ensayo sobre el ensayo, pues es ejercitar una tesis sobre el ensayo, ¿no? Pues que el ensayo, pues no es filosofía, por ejemplo, en el caso de Nicole. Entonces, claro, Nicole, pues queda un poco atrapado, pues en las propias redes de lo que quiere refutar. Exacto, sí. Eso
Hay que empezar por ahí, porque realmente queda ahí atrapado, ¿no? Porque si tienes que hacer un ensayo, pues entonces el ensayo algún peso tendrá, ¿no? Porque podría haber escrito tratado sobre el ensayo. Claro. Fíjate, curiosamente, has tocado un punto central. El propio Nicole reconoce que él no está haciendo filosofía genuina, lo dice en el ensayo sobre el ensayo, ¿no? En la medida en que estoy escribiendo un ensayo, esto no puede considerarse como filosofía científica, ¿no? Es decir, entonces, ¿dónde está, digamos, porque el propio Nicole, en la trama de su ensayo sobre el ensayo, tiene también unas opiniones que yo creo que él mismo calificaría de opiniones personales. Él era un antipersonalista dogmático casi. Es decir, la filosofía, decía él, no debe basarse en la última solitud del pensador en cuestión, es decir, en los fueros internos del filósofo, sino que debe de ser la filosofía debe ser casi impersonal, ¿no? Pero él manifiesta ahí opinión, por ejemplo, llega a dar unas opiniones sobre que la filosofía es una tarea auténticamente varonil, es decir, no, porque él mismo dice, yo me desdigo cuando he dicho que la filosofía es una tarea esencial de los humanos, ¿no? Dice, no, es una actividad viril. El ensayo, dice, sería femenino, tendría todas las características del género de las mujeres, porque es disperso, porque no tiene hilación, porque, etcétera. Es decir, llega a dar unas opiniones ahí que realmente son para sonrojarse un poco, pero hay una conversación, ahora que decías esto, entre Javier Rubert de Ventós, que era muy conocido, ¿no? Sí. Y Eduardo Nicol, una conversación que mantuvieron en torno al carácter catalán de Nicol. Y en algún momento de la conversación llegan a tocar justamente el tema del ensayo, y Rubert de Ventós le pregunta acerca de su postura sobre el ensayo, ¿no? Le dice, usted dice que no le gusta que nos den gato por liebre, es decir, está bien que se haga ensayo, pero que no nos digan que eso es filosofía genuina. Y entonces Nicole le responde, le dice, sí, efectivamente, yo no tengo nada contra el ensayo, dice, yo mismo he cultivado la forma del ensayo, pero, dice, yo creo que los problemas filosóficos requieren un tratamiento sistemático. Es decir, el ensayo no puede ser sistemático, por lo tanto, ¿no? Según la concepción de Nicole. El ensayo empieza y acaba en cada página, como diría aquel autor francés, ¿verdad? Como decía Calderón, ¿no? Que el hombre al despertar muere y nace cada día, o algo así, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero bueno, es que eso tiene un poco de redundancia, ¿no? Porque cada obra también se nos puede terminar en una página, ¿no? Podemos escoger una cita y estamos haciendo eso, estamos segmentando pues lo que dice un autor, y en cierta medida podemos estar traicionándole también, ¿no? Porque muchas veces pues sacar del contexto pues una cita pues de alguna manera altera, ¿no? Lo que está diciendo el autor. Pero bueno, me llama mucho la atención eso de que el ensayo es un género femenino. Yo tenía entendido que era la lírica, ¿no? Además, por una cuestión, yo creo que histórica y de cantidad, ¿no? O sea, desde Safo de Lesbos, pues el número de poetisas a lo largo de la historia, pues es muy notable, ¿no? Y es un detalle muy curioso, ¿no? La filosofía puede ser una tarea viril, pues como lo ha sido pues la milicia, el clero y tantas otras actividades. Digamos que es una cuestión histórica que tiene unas bases determinadas. Igual pues que la crianza de los niños pues puede ser una tarea femenina, aunque no exclusivamente, y aquí lo mismo, o sea, bueno, lo del fútbol, ¿no? Cuando decía, bueno, es que
el fútbol es una cosa de hombre, juegan hombres, mayoritariamente, el fútbol profesional. Las mujeres casi no tienen presencia. ¿Eso es machismo? Y dice, yo creo que no. Son cuestiones de otra índole, ¿no? Pero no es un problema de machismo, ¿no? Puede ser un problema también de elección, ¿no? Además se ve hay profesiones monopolizadas por hombres, aunque puedan estar mujeres igual, no se les prohíba, y profesiones donde hay mayoría de mujeres. Y eso no tiene nada que ver con machismo ni feminismo. Pero bueno, dejando al margen esas cuestiones anecdóticas, ¿no? A mí me llama la atención, claro, el tema del sistematismo, ¿no? ¿Qué es un sistema filosófico? Esa es la cuestión. Y seguramente eso tenga que ver con el problema del monismo, ¿no? De que todo se relaciona con todo, ¿no? Al final, llegamos siempre a una ciencia, ¿no? Pues a la ciencia última de las esencias, ¿no? Por utilizar la idea de Husserl. Y curiosamente, bueno, que también estudió a Husserl en su día y utilizaba pues con cierta libertad algunos conceptos suyos, pues tenía otra idea del sistema, ¿no? Porque bueno reivindica pues la idea de Platón de la simploqué, ¿no? Pues del entretejimiento de las ideas, y bueno llega a decir, pues sobre todo en los últimos años, que su sistema filosófico pues es como un estroma, ¿no? Como un tapiz. Claro, tú puedes hacer un tapiz que sea como un cuadro, pero si tú le pones un marco es un cuadro, pero si no le pones un marco y sigues tejiendo, aquello puede seguir y seguir y seguir hasta donde se quiera, mientras haya con qué tejer, ¿no? Y entonces la idea del sistema de bueno no era tanto la de un sistema deductivo, de unos primeros principios ya fijados de entrada, que ya te sirvieran para llegar a unas conclusiones definitivas, sino pues un sistema pues como el tapiz, ¿no? Como el estroma, ¿no? Vas tejiendo, puedes llegar a tejer mal, pues como aquel que da puntada y se equivoca, ¿no? Entonces destejes y sigues, ¿no? Por el otro lado, ¿no? Y entonces la idea del ensayo, pues, bueno, decir que el ensayo pues es algo provisional o que está siempre pues in nuce, ¿no? Como es la expresión que utiliza Nicole, in statu nascendi. Exacto. Algo así, o sea, que siempre está como naciendo, ¿no? Como que nunca llega a madurar. Pues yo creo que eso es propio de cualquier filosofía. O sea, ninguna filosofía puede considerarse como la que haya cerrado y sea ya insuperable. No puede ser, ni siquiera la filosofía de Hegel, que pretendió pues ser ya la última verdad, ¿no? Pues llegar al fin de la historia, pues se puede considerar así. Ni el marxismo, ¿no? Tenido por la filosofía insuperable de nuestro tiempo, en palabras de Sartre. Entonces, claro, la filosofía no puede ser ciencia, por lo menos si entendemos como ciencias, pues las ciencias naturales, ¿no? De la revolución científica, que sí están, digamos, cerradas categorialmente, ¿no? Pues tienen ya unos términos que siempre nos dan el mismo tipo de términos, sino que en todo caso, pues ciencia, pues claro, pues es la metafísica, ¿no? Pues aquello que decía Kant, ¿es posible que haya juicios sintéticos a priori en la metafísica, igual que los hay en la mecánica de Newton? Pues bueno, pues Kant primero dijo que la metafísica es conocimiento ilusorio, pero luego los prolegómenos parece que dejó la puerta abierta, de que no estaba claro del todo, ¿no? Por ahí se coló pues el idealismo alemán, que dice que la filosofía es una ciencia, y eso llega hasta Husserl, o sea que digamos que es el último rescoldo de esa idea, ¿no? De que la filosofía pues es una ciencia y que se puede cerrar así. Y ojo, porque aunque bueno, pues siempre quiso destacar esto que estoy diciendo yo aquí, pues bueno, en la Universidad de Oviedo muchos le comparaban con Hegel, curiosamente. Y además le comparaban con Hegel y el argumento era que pues se trataba de un filósofo con sistema. Pero claro, se tenía la idea del sistema esa deductiva, ¿no? Ese es el equívoco fundamental, exactamente. Claro, y bueno, pues trabajaba de otra manera, ¿no? Porque además yo lo estoy viendo ahora que se han reeditado pues algunas obras de Bueno. Por ejemplo, España frente a Europa en 2019 se reeditó
y se añadieron pues algunas anotaciones que había puesto Bueno en los márgenes del libro, ¿no? Por ejemplo, cuando Bueno habla de la nación étnica, ¿no? Que la nación, o sea, nación viene de nacer, hay una nación biológica, hay una nación étnica que son pues los paisanos, ¿no? Los que comparten pues no un mismo linaje, pero sí pues una misma procedencia, ¿no? Y entonces, Bueno, empezó a ver pues que lo de la nación étnica era una cosa compleja, ¿no? Porque eran naciones que se colaban entre los estados, no eran estados nacionales propiamente, y sin embargo, pues había naciones étnicas que no eran simplemente una tribu o unos pocos que estaban ahí metidos, ¿no? Bueno, que no es lo mismo, pues yo qué sé, pues hablar de los cherokees o de los mixtecas, pues que hablar de los aztecas o que hablar, pues yo qué sé, de los kurdos. Claro, son naciones étnicas, pero de distinta consideración. Y entonces, bueno, el libro es de 1999, 6 años después, Bueno saca España no es un mito, y entonces introduce un concepto que es el de nación histórica. Entonces, ¿qué es una nación histórica? Pues es una variedad dentro de las naciones étnicas que está, pues de alguna manera, envuelto pues en una nación, bueno, nación no, en un estado o algunos estados coaligados de algún modo o relacionados y que comparten pues una historia y una lengua común y un proyecto común. Y entonces dice Bueno que cuando se afirma que España fue la primera nación europea en constituirse, pues no se está diciendo que fuera un Estado nacional, no había ningún Estado, ningún reino llamado España, o no se llama así pues hasta 1716, pero sí se habla de la nación española y de los españoles. Alfonso X el Sabio, pues en el siglo XIII escribe una historia general de España, algo se refiere, y se está refiriendo pues claro a una nación que no es nación política, aunque sí que tiene que ver con lo político, ¿no? Porque luego pues los españoles son diferentes a los franceses, o a los germanos, o a los ingleses. Y bueno, pues eso es un ejemplo de cómo Bueno escribe España frente a Europa, que es un libro monumental, y 6 años después pues metió ahí unos cambios, destejió las cosas y añadió pues una variedad de la nación étnica, ¿no? Si la filosofía fuera algo deductivo, sería muy difícil encajar eso ahí, no se podría. Claro. Habría un problema monumental porque sería casi desdecirse de todo lo que escribiste anteriormente. Claro, exacto. Entonces, ahí yo creo que eso es un ejemplo pues, de una diferencia crucial, ¿no? Y hay más ejemplos en la obra de Bueno, incluso en cosas inéditas que estamos recuperando en la revista, que el propio Bueno pues tenía previsto reformular la teoría del cierre categorial, la gnoseología, y entonces pues había cambios ahí, pero claro, el cambio no significa deshacerlo todo y volverlo a hacer, sino pues significa pues encauzar las cosas de otra manera, ¿no? Pues es llevar el río por otra vía, por así decir, ¿no? Justamente porque no todas las tesis del sistema están conectadas con todas. No, es que claro, ese es el equívoco fundamental, sí. yo creo, cuando se habla de sistema, ¿no? Y por eso muchos reivindican el ensayo, ¿no? Porque sobreentienden que el ensayo no puede ser sistemático, porque el sistema nos remite a un armatoste Sí. Perfectamente trabado y cuyas tesis están relacionadas todas con todas, y si una se cae, las demás, como piezas de dominó, también Es se como la derrumban. pieza del dominó, efectivamente. Entonces, la idea de sistema justamente que maneja Nicole es una idea de este tipo. Es una idea monista de concebir la idea de sistema. ¿Por qué razón? Porque él mismo dice, la filosofía es sistemática porque la propia realidad es sistemática. Entonces esto ya es peligrosísimo, ¿no? Ya es un monismo exacerbado. Diríamos, para Nicole, si la filosofía es científica, es porque esa ciencia de qué trata. Pues diríamos, como dice Husserl, utilizando una expresión de Empédocles, es ciencia de las rizómata pantón, es decir, de las raíces de todo, ¿no? Ahí está, yo creo, el monismo inequívoco que Nicole ejercita, bueno, y además lo representa sin ningún problema, sin ningún rubor,
Y la idea del sistema de bueno, justamente como recordabas tú perfectamente, es una idea estromática, es una idea que justamente un tapiz en cuyo revés justamente se ven todas las hilaciones en sentido lógico y en sentido Sí. textil, ¿no? Las hilaciones discontinuas de esa propia construcción sistemática, ¿no? Pienso que sí, es una cosa a tener muy en cuenta cuando, bueno, la estoy teniendo muy en cuenta a la hora de abordar este asunto, porque creo que ahí está el equívoco fundamental, ¿no? Ahora, también recordaste algo que es, pues, también esencial en el texto de Bueno sobre el concepto de ensayo, que es que efectivamente la tesis principal, bueno, con la que concluye Bueno, es que el ensayo es efectivamente la intersección de dos clases, la de los escritos que están redactados en una lengua nacional, y esto es esencial y es algo que Nicole olvida también de manera, además lo delata su olvido, digámoslo así, y los escritos que discursivamente exponen una teoría no demostrada, dice además, bueno, ¿no? Recuperando la fórmula de Ortega de que el ensayo es no tiene prueba explícita. No tiene prueba explícita, efectivamente. Sí, sí, sí. Eso Exacto. es. Entonces, esta idea de, bueno, de que estas dos clases que se intersecan son los escritos redactados en lengua nacional y aquellos que exponen una teoría sin prueba explícita, justamente destaca el carácter no científico de la filosofía, del ensayo filosófico. Si la filosofía no puede ser ciencia, ni siquiera en el sentido de la Wissenschaft, ni siquiera en el sentido de la episteme, etcétera, ¿no? Es otra cosa. La filosofía es subsidiaria de alguna manera de los saberes de primer grado que, bueno, que no son solamente científicos, son técnicos, son poéticos, lo que se quiera. Sí. Entonces pienso que hay, sí, una antítesis perfecta, digamos, entre ambos pensadores, entre Nicole y Bueno, y que es muy fértil justamente enfrentarlos, ¿no? La primera parte sí, del texto de, si me de Nicole. permites, Sí, adelante, si me adelante. permites, es que también seguramente Nicole, cuando escribe su ensayo sobre el ensayo, está pensando que el ensayo pues tiene que ser una cosa breve, esquemática. Si no es algo digno de seriedad, pues tampoco será digno de gran extensión. Pero claro, bueno, parte de la idea de que el ensayo, pues bueno, es un centauro, efectivamente. Que es una idea que tienen los propios estudiosos de la literatura, de que el ensayo es un género que además surge en una época determinada, surge en el siglo XVI. El primer ensayista, rigurosamente hablando, pues es Michel de Montaigne, con sus ensayos, ¿no? Que son 3 volúmenes, desde luego, pues de un tonelaje evidente. Y claro, Montaigne ahí pues habla, pues hace una miscelánea, ¿no? Entonces habla un poco de sus ocurrencias, de la vida de Francia, habla pues de algunos amigos suyos que se fueron a la Francia antártica, ¿no? Pues frente al Río de Janeiro, Villegañón, que era hugonote, si no me equivoco, y que fue ahí a fundar una colonia en la Francia antártica, a lo que llamaron la Francia antártica, ¿no? Pues América del Sur, con muy poca fortuna. Y entonces, claro, esa idea de la miscelánea que aparece en Montaigne, yo creo que da la impresión pues de que el género no es muy serio, ¿no? Aparte, pues luego pues no es fácil encontrar, seguramente, pues en otros autores franceses, por ejemplo, pues el título de ensayo pues asociado a la filosofía, aunque sí hay ejemplos. Pero bueno, en cualquier caso, claro, la idea esa de que el ensayo pues es poca cosa, pues no es así, porque tú puedes escribir un ensayo de 500 páginas, dependiendo un poco pues del material del asunto, ¿no? Feijóo pues escribe, tampoco los llama ensayos, pero realmente sí lo son, escribe pues discursos
en todo género de materias. Y claro, son discursos de amplio tonelaje, o bueno, de diverso tonelaje. Algunos son muy breves, otros son larguísimos. Es decir, pues dependiendo un poco del objeto material que decía Feijóo, porque el objeto formal siempre va a ser el mismo, pues el ensayo será más o menos extenso, ¿no? Pues dependiendo un poco de lo que vas a tratar. No es lo mismo hablar, pues yo qué sé, de las guerras filosóficas entre los atomistas, Descartes y otros, que hablar pues de los exorcismos, ¿no? Claro. Feijóo tiene un discurso llamado Demoníacos muy, muy interesante, o hacer reflexiones sobre la historia. Otro de los discursos muy destacados del padre Feijóo, realmente que deberían leerse pues todos aquellos profesores de historia para darse cuenta de qué es lo que están hablando, ¿no? Aunque seguramente pues el final les dejaría un poco desconcertados, ¿no? Porque Feijóo dice que historiadores de verdad pues hay muy pocos, son tan raros como un gran poeta, y que al final pues que el exceso de gentes dedicadas a la historiografía pues que pues deviene pues que mucha de mediocridad, ¿no? Pues que no, al fin, bueno, que al final pues ser un docente pues en una materia dada pues no te convierte pues en un profesional del asunto. Bueno, eres un profesional de la enseñanza, pero eso no quiere decir ni que seas filósofo, ni que seas historiador o que seas literato, ¿no? Que son destrezas diferentes, ¿no? Pero bueno, quiero decir con todo esto que al final, pues el ensayo pues es algo centáurico, ¿no? Pues es la idea de lo que es el ensayo ya con la modernidad. Y Bueno recoge esta idea, ¿no? Porque el propio Bueno quiso ser fiel, pues, a lo que escribió en 1966 y en 1972 publicó sus ensayos materialistas, que son dos, que ocupan pues entre los dos unas 500 páginas. Uno es sobre los géneros de materialidad, que es la ontología, y el otro pues es un ensayo pues sobre pues sobre lo que es la filosofía académica propiamente dicha, un poco recogiendo pues filosofía y socialismo, ¿no? Concretamente, sí. Habla sobre filosofía y socialismo, que era un tema que estaba muy en boga y que Bueno pues lo aborda con un poco de distancia, ¿no? Aunque digamos que Bueno ahí hizo un poco de trampa porque pues jugó más o menos a lo que jugó Darwin cuando hablaba de la lucha por la lucha por la vida, ¿no? Cuando decía que las especies están en lucha por la vida, pues estaba utilizando una fórmula que no era suya, sino de Spencer, y que tenía otro significado distinto, claro. pero que ayudó pues a popularizar, ¿no? Su teoría, ¿no? Sí. Pues en el caso de Bueno, cuando hablaba de socialismo, hablaba de algo más abstracto que el socialismo realmente existente, ¿no? Hablaba, en el fondo, pues de que la filosofía pues no son ocurrencias de una conciencia individual, sino que están implantadas políticamente, ¿no? En la sociedad, de alguna manera. Pero claro, cuando Bueno utilizaba la palabra socialismo, sabía muy bien que le iban a identificar, ¿no? Pues con el socialismo soviético. Entonces, de ahí seguramente muchos equívocos, de que si Bueno pues era un marxista, que luego habría traicionado sus orígenes, y luego pues no es así. O sea, analizas un poco pues la biografía de Bueno, y Bueno pues hasta los años 60 tuvo un conocimiento pues muy superficial de Marx. Realmente él ya tenía su sistema más o menos pergeñado, y lo único que pasó es que pues era necesaria la confrontación, ¿no? Con el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Bueno siguió haciendo ensayos, escribiendo ensayos. El animal divino, 1985, ensayo de una filosofía materialista de la religión. En 1972 también sacó un opúsculo llamado Ensayo sobre las categorías de la economía política. En 1991 publica pues primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. En fin, eso es algo que se puede rastrear en la obra de Bueno fácilmente. Aquí tengo el... Ahí está. Aquí tengo el... primer ensayo. Y eso es algo que se puede rastrear en la obra de Bueno. No en todas sus obras utilizas
las adjetivas de ensayos, pero en el fondo lo son, siguen el mismo patrón, ¿no? Incluso la teoría del cierre categorial, incluso que algunos podrían calificar de tratado, por ejemplo, porque incluso está dispuesto formalmente casi a la manera de una especie de suma escolástica, porque dice artículo 1, etcétera, ¿no? Sí. Pero de todos modos puede concebirse como una colección de ensayos de algún modo. Podría concebirse así también, ¿no? Claro, es que bueno está también el método escolástico, ¿no? Que lo ejercita. Sin duda. Pero es que en Feijóo también lo está. Esa es la cuestión. O sea, Feijóo, aunque habla de ensayos, pues sigue utilizando el método escolástico en la exposición, ¿no? Porque empieza, pues, digamos, pues, al contrario, ¿no? Pues supongamos que esto no es así. Entonces, pues él va analizando los puntos al modo escolástico para llegar a una conclusión. Y ahí donde no se puede concluir, pues bueno, Feijóo lo señala, ¿no? Pues muchas veces, pues no el ensayo no puede ser conclusivo, muchas veces. Puedes analizar, pues, todo el espectro de un problema, pero no puedes concluir. ¿Cuál es el método para que una sociedad política, pues, dure de manera permanente, ¿no? La autasia, pues no lo sabes, eso depende de las circunstancias. La autasia es la duración, pero claro, la duración puede deberse a muchos motivos. Puede ser, pues, que la gente esté encerrada en sus casas, que tenga miedo a un virus y entonces, pues, no ponga en cuestión todo lo que le están imponiendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pues, de cómo no es posible concluir. Claro, y precisamente, pues, el primer ensayo sobre las ciencias políticas, pues, va contra la Unión Soviética, ataca precisamente, pues, a la Unión Soviética, que la compara con el Imperio Romano. El propio Bono, pues, dice que cuando estaba hablando del Imperio Romano, pues, quería referirse a la Unión Soviética, y además, pues, dice que como el Imperio Romano se mide por centurias, su duración, pues que en este caso la Unión Soviética no sale bien parada en la comparativa, ¿no? Porque duró menos de 100 años, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es un ejemplo, ¿no? De cómo pues el ensayo no puede ser conclusivo, ¿no? Pues, y en este caso estamos hablando de un ensayo, pues, de unas 400 páginas más o menos, ¿no? Pues sí. Aproximadamente. Bueno, has recordado la fórmula alfonsina, la fórmula de Alfonso Reyes de el centauro de los géneros, que justamente es Alfonso Reyes el que llama al ensayo el centauro de los géneros, y creo que es una fórmula muy feliz que debemos aprovechar. Claro, porque es que el ensayo se utiliza en multitud de disciplinas. Hay ensayos literarios también. Hay ensayos de crítica literaria, como los de Mene de Pelayo. El ensayo sobre las probabilidades de Laplace, por ejemplo. También, claro, ensayos científicos. Exacto. Claro, o sea que es que es un género literario que se utiliza prácticamente para todo. Y justamente recordando esta fórmula de Reyes, creo que habría que recuperar también algo que es esencial, que dice Lukács en un texto que se llama ¿Qué es el ensayo?, que es al cual responde Adorno también con una especie de ensayo sobre el ensayo. Y Lukács dice así de pasada, de hecho tengo aquí el pasaje, dice Lukács lo siguiente. Bueno, está hablando del ensayo y de los grandes ensayistas, y dice Lukács: me refiero naturalmente a Platón, el más grande ensayista que jamás ha vivido y escrito, el que lo ha arrancado todo a la vida que le circundaba inmediatamente y no ha necesitado así de ningún vehículo mediador, el que pudo enlazar sus preguntas, las más profundas que jamás se han formulado, a la vida. Es decir, Lukács presenta a Platón como un ensayista, no ya como decía Walter Pater, de que Platón era un novelista, ¿no? No, es un ensayista porque el diálogo que implementa Platón, y esto no es una cuestión histórico, anecdótica o filológica, sino que es muy esencial, yo creo, el diálogo que implementa Platón
es justamente un centauro de todos los géneros Sí, que existían en la época de Platón. Es decir, está ahí la épica, está ahí ¿verdad? la lírica, está ahí la tragedia misma. Es decir, se ha dicho que los diálogos platónicos son un subgénero de la tragedia de alguna manera. Bueno, Es decir, Platón mismo, y el propio Nicola ahí se pillaría los dedos con la puerta porque él dice, no, Platón es un filósofo sistemático, etc. Pues ahí tienes el primer ensayista bueno. en ejercicio. Es curioso, yo no sabía eso de Lucas, pero efectivamente, bueno, Platón es bien sabido que empezó escribiendo tragedias y que cuando conoció a Sócrates, pues las echó todas al fuego, ¿no? Bueno, las destruyó, vamos, eran tablillas de cera, sí, supongo que las echaría al fuego, vale. Entonces, claro, pues Platón, pues realmente pues es uno de los grandes maestros de la literatura, es parte de la literatura universal, pero claro, la literatura en este caso, o mejor dicho, los diálogos, pues son dramatizaciones, además basadas pues en hechos que pudieron suceder, ¿no? Y en escenarios que los propios atenienses y, bueno, y todos los griegos podían conocer, que se utilizan pues para expresar pues, doctrinas filosóficas, ¿no? Claro. Y, bueno, Sí, sí, sí. aparte de lo que ya sabemos de reconocido pues hasta por sus más acérrimos enemigos como Popper, de que Platón pues era un gran geómetra y realmente pues una de luego pues de las figuras no solo de la antigüedad sino de toda la historia universal, ¿no? Lo de llamar ensayos a los diálogos de Platón pues no lo sabía, la verdad, pero Es bueno, pues una es idea una muy manera de brillante. interpretarlo y de darle pues un sentido muy parecido a lo que estamos diciendo aquí, en el fondo, ¿no? Porque, Y claro, fíjate, tengo justamente el primer ensayo sobre las sí, categorías de la economía política, perdón, de las ciencias las ciencias políticas, políticas, sí, sí. porque en el prólogo, Bueno dice algo muy interesante, justamente sobre el ensayo, sobre el carácter ensayístico de su filosofía, que es, pues, eh, vamos, creo que vale la pena leer aquí esto que dice Bueno en el prólogo. Dice, se comprenderá mi pretensión de presentar este ensayo como un ensayo crítico y no dogmático, más aún de presentarlo como un primer esbozo de una crítica de la razón política. En efecto, crítico y no dogmático es ya el sistematismo que él busca en la medida en que este sistematismo deja de considerarse a sí mismo como científico y se reconoce como filosófico, pues la filosofía como saber de segundo grado se constituye como crítica de las pretensiones científicas de toda construcción que no logra cerrar en la inmanencia rigurosa de su campo. Pero también es crítico el sistematismo filosófico por relación a toda ingenua confianza en un pensar sapiencial o bien espontáneo, intuitivo o aforístico, que no haya sido sometido a la crítica de la concatenación sistemática. La disciplina filosófica es la disciplina misma de la argumentación dialéctica, de las pruebas y contrapruebas que tienen lugar en el cruce de cuestiones suscitadas por las ciencias más heterogéneas, las ideologías y las mismas opciones políticas o incluso místicas. Por ello, y es el pasaje esencial, por ello el autor de un ensayo filosófico solo puede contar como procedimiento de convictio con la complicidad del lector, porque solo puede apelar más que a hechos positivos o a demostraciones apodícticas o a principios subjetivos o subrogados al propio gremio, solo puede apelar a la misma posibilidad de que el lector, reconstruyendo racionalmente sus pruebas y contrapruebas, pueda engranar con el autor, bien sea reproduciendo sus pasos, bien sea dando pasos en direcciones distintas y aún contrarias. La disciplina filosófica, la de tradición platónica, no puede apelar a experiencias privadas o a sabidurías gremiales de las que el lector se supone ha de quedar automáticamente excluido. Es decir, creo que este pasaje aquí No, pone Bueno en claro cuál es el sistematismo del ensayo, ¿no? ¿Qué tipo de sistematismo es el del ensayo? No es un sistematismo dogmático ni monista, sino crítico en la medida en que enfrenta esas cuestiones que no pueden
de las cuales no se puede dar prueba explícita, pero que están en discusión con la sociedad política en cuestión, sencillamente. Sí, además ahí la palabra crítica pues aparece muy bien contextualizada, porque no es un cliché, ¿no? Una palabra comodín, ¿no? Igual que dialéctica, ¿no? Me acuerdo, Sí. Se decía mucho en los años 70, un poco de parodia, ¿no? Que cuantas más veces utilizase un autor la palabra dialéctica, pues más pobre era su argumentación, ¿no? Pero en este caso, pues la crítica además viene fundamentada pues en el sentido más etimológico de cribar, ¿no? Exacto. O sea, de hacer la clasificación, eso es la crítica, que es lo que hace Platón en el Sofista, ¿no? Vamos a clasificar el Sofista a ver lo que es, ¿no? Entonces empieza ahí a determinar, ¿no? Pues a ver las ideas que cruzan, ¿no? Pues a lo que es el Sofista. Y precisamente, pues la crítica, pues es un término que aparece pues en toda la filosofía española, ¿no? Pues el criticón de Gracián, el teatro crítico de Feijóo, el criterio de Balmes, porque tener criterio es tener capacidad crítica, ¿no? Saber, pues, analizar las cosas. Y luego, pues claro, en la filosofía alemana, pues se empieza a utilizar pues el término crítico, la filosofía crítica. Félix Duque tiene un manual, no un manual, es un libro de texto, si se quiere, Historia de la filosofía moderna, la era de la crítica, que está dedicado pues fundamentalmente al idealismo alemán, a los prolegómenos de Jacobi y de otros autores, pero va sobre todo enfocado a Kant, Hegel y Fichte, ¿no? Y Schelling, ¿no? Pues que sería el idealismo alemán, la filosofía crítica, la era de la crítica. Pero claro, de la crítica, cuando ya pues en la filosofía española se lleva siglos trabajando con eso, ¿no? Luego más se habla también de la crítica crítica y esas cosas, ¿no? La crítica de las armas. Y entonces, pues, ese prólogo de Bueno, pues realmente es reivindicar, pues otra vez, la tradición ensayística, ¿no? Como tradición crítica y no dogmática, además. Lo señalan claramente, ¿no? Pues la filosofía crítica, pues es el cribar, el clasificar. Entonces, pues el ensayo tiene esa justificación, ¿no? Pues lo que hace es que es un cribado de todas las opciones disponibles, ¿no? Sobre lo que es la sociedad política, pues para poder encontrar, digamos, en este caso, el núcleo, ¿no? De lo que es la sociedad política y en qué desemboca. Así es. Y además, ese ensayo, pues de gran tonelaje, pues al final, pues no nos dice cómo tiene que ser la eutanasia de la sociedad política, porque sencillamente eso es algo que no podemos saber. O sea, la eutanasia es el núcleo, pero las sociedades políticas son muy diferentes, ¿no? Aunque tengan algunos cánones comunes. Y bueno, pues está muy bien que lo hayas leído y recordado, porque a 30 años de distancia, pues la verdad que las palabras de Bueno pues cobran muchísima actualidad. Sin duda. Pues bueno, José, mira, no quisiera hacer tan largo el video porque luego ya he recibido reclamos de que... Eso ya depende de ti, lo que tú necesites. No, realmente me ha encantado platicar contigo, ha sido muy enriquecedor y he recogido varias de las referencias que has citado y de estos razonamientos me van a venir de lujo para la tesis. Y realmente creo que se han hablado aquí cosas muy, muy pertinentes que hay que meditar con seriedad cada uno en su fuero interno, ¿verdad? Pero te agradezco mucho, José Manuel, que hayas accedido a esta invitación y a conversar así. Te agradezco la invitación y espero, bueno, pues que haya sido una conversación de provecho. Yo creo que sí, que ha sido interesante. Además, bueno, pues sirve para recordar algunas cosas, algunos textos pues ya muy antiguos, pero que siguen siendo muy actuales. Y bueno, pues la importancia, ¿no?, de la filosofía en español, no solo pues la de Nicole, sino también la de Feijóo, la de Bueno, y ver que bueno, pues que hay ahí pues trabajos muy importantes. Desde luego a mí me gustaría pues profundizar un poco más en Nicole, porque ya te digo, yo conozco muy poco.
leí pues el libro donde aparece pues el ensayo sobre el ensayo, y me pareció desde luego pues importante, bueno, dentro de una tradición, digamos, fenomenológica, donde pretende mantenerse Nicole, y me gustaría leer un poco más, ¿no? Porque ya que un filósofo tiene sistema, pues merece la pena ser leído. No he podido tener tiempo ahora, pero vamos, lo tengo siempre presente, el caso de Nicole. Sí, vale mucho la pena. La verdad es que Nicole tiene su planteamiento de las cuestiones muchas veces es impecable. Luego sus resoluciones ya son otra historia, pero su planteamiento es realmente, yo creo, de mucho valor. Y pues bueno, José, muchas Bueno, gracias. Nos veremos pronto. pues nada, nos veremos pronto. Si no es por este medio, pues por otros. Claro. Muy bien. Venga.